El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de ciencia. En 2050 El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. la tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. Dicen que a partir del año 2035 no nos vamos a tener que preocupar tanto del precio de la gasolina, ya lo sabes, ese es el año que se ha marcado la Unión Europea como límite para dejar de vender coches que hagan este sonido. Efectivamente, los coches de combustión con diésel o con gasolina. Entonces, ¿con qué combustible se van a mover nuestros coches? ¿Cuáles van a ser los combustibles del futuro? ¿Dónde vamos a repostar? ¿Cómo van a ser las gasolineras del futuro? Yo soy Álvaro Sáez, esto es Lo que viene, y vamos a resolver todas esas preguntas. ¿Cómo y con qué se moverán los coches del futuro? Todo hay que decirlo, una cosa es que se prohíba la venta y otra que se prohíba la circulación. Tranquilo, si en 2035 tienes un coche con gasolina o diésel o incluso híbrido y lo compraste antes de esa fecha, puedes circular con él. Lo que no sé es durante cuánto tiempo más. Ahora bien, en la letra pequeña de esta nueva norma de la Unión Europea se establece la posibilidad de seguir vendiendo vehículos de combustión siempre que funcionen con combustibles neutros en CO2, es decir, combustibles sintéticos que no expulsen emisiones contaminantes. Pese a todo, no parece que estos sean los combustibles del futuro porque son bastante caros de producir. Entonces, ¿cuáles van a ser esos combustibles? Pues se lo voy a preguntar a José Ramón Ares, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del Máster de Energías y Combustibles para el Futuro. Profesor, bienvenido a Lo que viene. Hola, gracias Álvaro. ¿Estamos asistiendo al fin del diésel y la gasolina como los principales combustibles para nuestros coches? La pregunta es complicada. Realmente, nominalmente sí que se está asistiendo a esa muerte, ¿no? Como dices tú en la introducción, como decías en la introducción, ¿no? La Unión Europea ha marcado como límite el 2035 para el uso de esos combustibles. En principio, se debería dejar circular hasta el 2050 y entonces eso plantea pues muchas preguntas sobre qué tipo de movilidad va a ser la que sustituya a la movilidad actual basada en combustibles fósiles, porque todo esto va a ser siempre en un marco que es el aceptado, ¿no? El globalmente aceptado, que es el de intentar pues emitir la menor cantidad de CO2, ¿no? Ese sería como el marco general, ¿no? Y para eso la Unión Europea plantea la posibilidad de, por ejemplo, introducir combustibles neutros en CO2. Exactamente. ¿Estos cómo son? O sea, la Unión Europea basa su apuesta o su plan estratégico a 2050 en dos líneas, en utilizar electricidad, ¿no? Sobre todo cargar todo sobre el mercado eléctrico y luego utilizar otro tipo de combustibles, como bien dices, fundamentalmente como el que está ahora de moda, que es el hidrógeno. También hay otra tercera línea que no quiero dejar de comentar, que también hablan de reducir el consumo energético. O sea, también es importante darse cuenta de que, además de la sustitución, ¿no? Y de todo esto, pues hay que intentar, pues eso, reducir también el consumo energético o por lo menos ser un poco más sostenibles, ¿no? Por tanto, si hablamos de combustibles del futuro, coge mucha fuerza, ya lo dices, la electricidad, el hidrógeno, pero ¿alguno más? Realmente los otros, yo no soy un experto en lo que sería más otro tipo de combustibles como más de origen bio, por decirlo así. Siempre tienen problemas al mezclarlo bio con todo lo que es alimentación, agricultura, etcétera. Ten en cuenta que esos combustibles bio
pues necesitan obviamente para crecer pues el uso de fertilizantes. Y el uso de fertilizantes está basado a su vez en la producción de hidrógeno para el amoníaco, con lo cual es un poco el pez que se muerde de la cola, ¿no? Vas a producir combustibles, pero para eso necesitas producir fertilizantes y para eso necesitas sobre todo producción de hidrógeno, ¿no? Sí, realmente hoy la mayor parte de la producción de hidrógeno es para fertilizantes, casi un 60%. ¿Y qué haría falta para convertirlo en el motor, nunca mejor dicho, de la movilidad del futuro? Claro, ahí en este caso los estudios que hay básicamente asumen a que el hidrógeno puede jugar un papel importante en lo que es transporte pesado. Estoy hablando de camiones y luego ya lo que sería pues movilidad tipo trenes o tipo pues incluso barcos, ¿no? Ahí el hidrógeno puede jugar un papel importante porque las limitaciones que tienen en los coches, por decirlo así, en la movilidad que todo el mundo conoce, son mucho menores. En coches, en movilidad más de coches, lo que entendemos actualmente por coches, ¿no? Ahí las baterías y lo que sería la parte eléctrica, pues parece que de momento pues tiene una cierta ventaja. Ten en cuenta que la eficiencia con baterías directamente sería un poco mayor que con el hidrógeno, con lo cual ganaría en ese punto. Luego el hidrógeno tiene el problema de que al ser un gas, el combustible, como combustible, pues tienes que almacenarlo. Es difícil almacenarlo de tal manera que no ocupe mucho volumen, ¿no? Te necesitas pues una infraestructura de meterlo a alta presión con todos los costes que lleva adicionales. Entonces, a lo que sería movilidad entendida en coches pequeños y cosas, usuarios, ¿no? Utilitarios, parece que de momento es las baterías es lo que por lo menos las empresas apuestan a futuro. En cosas ya que son camiones, que quizás es más importante con todas las emisiones diésel, etcétera, de emisiones originales del diésel, pues es más importante lo que sería el hidrógeno. ¿Y cómo sería esa distribución y ese repostaje? Claro, ¿Qué cosas habría que rediseñar? ¿Hay infraestructura para todo eso? No, actualmente no. No hay nada, o sea, realmente es un brindis todavía al sol, realmente. O sea, si uno hace algunos números simplemente para la cantidad de energía eléctrica que se necesitaría, pues es inmensa, o sea, se va de los cálculos, o sea, para sustituir todo el parque, o por eso o en hidrógeno igual, o sea, todo el hidrógeno que se tiene que producir sería hidrógeno limpio, ¿no? Se tendría que producir mediante electrólisis. Y para producirlo mediante electrólisis se necesitaría producirlo mediante electrólisis verde, o sea, mediante fuentes de energía renovable como paneles solares o eólicos, y lo mismo para la energía eléctrica para los coches. Sí. Es verdad que, como sabes tú, hace poco la Unión Europea ha dicho que la energía nuclear también podría entrar en ese pool, ¿no? En ese mix, abriendo un poco ese abanico, ¿no? Coches nucleares. Eso, exactamente. Pero realmente yo lo veo muy, muy difícil. Es con lo que hay actualmente, mantener todo el parque alimentado por energía eléctrica, al final primaria, porque independientemente que luego vaya batería, el hidrógeno se produce mediante energía eléctrica, con lo cual el origen es el mismo, ¿no? Es energía primaria solar o eólica. Eso es un parque eólico y solar inmenso que ya está dando problemas, como bien sabes, ¿no? De los eólicos y todo esto, pues tienen su parte oscura, por decirlo así. Sí, bueno, que al final destruyen ciertos ecosistemas para la implementación. Hace nada, Asbestas, que ha ganado el Goya a la mejor película, trata precisamente de eso, de cómo las energías renovables tienen también su parte no sostenible, que hay que tener en cuenta, y a partir de ahí debatir con todos los datos encima de la mesa si compensa o no compensa, porque ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo. Por ejemplo, en el tema de los vehículos eléctricos, nadie nos ha contado cuánto contamina fabricar una batería de litio. Exactamente. De hecho, cuántas baterías de litio se necesitan, o cuánto litio se necesita. Por tanto, aquí la pregunta clave no es con qué combustible nos vamos a mover en el futuro, sino con qué nos vamos a mover en el futuro. Exactamente, qué tipo de movilidad uno desea en el futuro, sabiendo un marco en el cual, pues obviamente las emisiones de CO2 tienen que ser mínimas, y eso lleva a una producción de energía eléctrica fundamentalmente basada en renovables hasta cierto punto, y al mismo tiempo una sostenibilidad reduciendo el consumo o ahorrando, vamos. Se ha quedado claro que si hay una fuente de energía del futuro que sea tu ojito derecho, ese es el hidrógeno. Hazme de pitoniso, ponme una fecha, ¿a partir de qué año vamos a poder movernos con hidrógeno? ¿Para el 2035 estará listo? No sé, yo no te voy a hacer de pitoniso, no, aunque
que predecir es muy difícil, eso se lo dejo a los pitonisos. Yo lo que sí que te puedo decir es que el hidrógeno se está metiendo mucho dinero en esa tecnología. Hay muchas empresas interesadas. ¿Algo va a salir? ¿Qué va a salir? Pues no lo sé realmente. Hace 15 años hubo toda la explosión fotovoltaica y se paró completamente, con lo cual no me atrevo a decirlo. En cualquier caso, ahora mismo toda la producción de hidrógeno no está pensada en la movilidad, está pensada en, como te decía antes, en lo que es alimentar lo que son las industrias farmacéuticas y las industrias de fertilizantes. Eso es realmente a lo que va casi todo el hidrógeno actualmente. Que luego en 10 años eso va bien y se puede aplicar a movilidad, lo veremos. Pero ahora mismo, actualmente, esa producción está pensada para fertilizantes y, como te he dicho, y para producción industrial. En España todos los planes que hay de producción de hidrógeno muy prometedores y muy tal, es para exportación de hidrógeno y para los que son, pues los que lo van a utilizar, sobre todo el mercado alemán, claro, sobre toda la industria. Pues eso será lo que venga. Profesor José Ramón Ares, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del Máster de Combustibles y Energías del Futuro. Muchas gracias por hablarnos precisamente de eso, de los combustibles del futuro aquí en Lo que viene. Nada, gracias Álvaro, y siempre es un placer pues eso, pues divulgar un poco y pues eso, acercar todo este tipo de noticias y tal. Creo que estos tipos de programas pues son importantes. Al final es un nexo de unión entre pues los que estamos haciendo más cerca pues ciencia, por decirlo así, ¿no? En los laboratorios, pues con la gente que tiene que saber en qué se invierte su dinero, ¿no? Al fin y al cabo. Profesor, muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Por lo tanto, cada vez va a haber más combustibles para vehículos conviviendo entre sí: energía eléctrica, diésel, gasolina sintético, gas, hidrógeno. Yo no sé si todo esto, que seguro que sí va a afectar a las gasolineras. Julio López, ¿tú qué crees? Sí, sin duda. Pues Julio López, le acabas de escuchar, es el presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio. Si hay alguien que está al tanto de cómo van a cambiar las gasolineras es él. Lo primero, digo yo, que en el futuro tendrán que cambiar hasta el nombre, ¿no? Lo de gasolineras ya, si gasolina va a ser lo que menos se venda. Bueno, podrían cambiarlo, no, porque es algo que histórico. Pero sí, yo creo que estaciones de servicio es algo que ya está más implantado, es más lógico y me parece mucho más correcto ese nombre. La razón de existir de las estaciones de servicio es que, pues por ley, son el único sitio en el que se puede vender la gasolina. Pero ahora los que tienen coches eléctricos ya no pasan por ahí. No, o muy poco. No es. Yo creo que el coche eléctrico está fundamentado en que tú lo cargues de noche en casa o lo cargues cuando está estacionado. Bueno, también creo que va a existir mucho con estos coches, coches de propiedad de un tercero que están utilizados por muchísimos conductores. Eso que se conoce ahora como el car sharing, ¿no? Esa conducción compartida. Efectivamente. Entonces, eso en el coche eléctrico yo creo que va a funcionar también mucho. Por tanto, en los próximos años vamos a poner, si quieres, esa fecha simbólica de 2035, cuando la Unión Europea prohíba la venta de los coches de combustión. Cuando nosotros vayamos a una gasolinera ya no solo nos vamos a encontrar gasolina y diésel, también podremos tener quizá una manguera de hidrógeno, combustibles sintéticos, serán multienergéticas, ¿no? Sí, eso lo tenemos todos claro. Es decir, que podrá seguir existiendo durante un tiempo bastante largo, más allá del 2035 va a seguir habiendo combustibles fósiles, porque aunque no se puedan fabricar, sí se podrán vender a los que hay existentes y también se pueden fabricar algún otro tipo. Bueno, de todas formas, lo que tú me preguntabas y contestando concretamente, se hablaba de 14 productos diferenciados. No quiere decir que todas las estaciones tengan 14, ni que todos vayan a perdurar en el tiempo, pero sí se hablaba de 14 productos diferentes. ¿Y hay infraestructura para todo ello? ¿O cómo van a cambiar las gasolineras para adaptarse a todos estos cambios? Pues bueno, hay algunos que en ese congreso ya lo dijimos, hay cambios que ya han venido, ya están ahí, y hay otros que habrá que afrontar y todas las estaciones de servicio afrontarán o será posible que afronten todos estos cambios tan importantes. ¿Quién es que efectivamente? Pues habrá gasolineras que tengan 10 productos, habrá otras que tengan 5. Yo creo que menos de 4 o 5 productos va a ser difícil. Ahora hay gasolineras
que solo tienen 2 productos, ¿no? Pero 4, 5, 6 puede ser una media buena. Entonces, Julio López, presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio, ¿tú cómo te imaginas la gasolinera del futuro? Tanto estética como funcionalmente. ¿Tendrá la misma apariencia, tú crees? No, yo creo que no. Va a ser una gasolinera muy pensada primero en el cliente y segundo muy pensada o dirigida al tema de medio ambiente, con lo cual seguramente que tiene placas solares, seguramente que tiene una recogida de agua, seguramente que tiene una cantidad de sitios para recogida de residuos, que será uno de otra de nuestros ingresos, con lo cual yo creo que va a ser. Y después, aparte de estos productos nuevos, van a hacer que las gasolineras cambien mucho en su diseño. Y también pues, habrá diseños muy modernos, muy distintos, aun cuando pueden existir, como hasta ahora, marcas o franquicias que unifiquen muchas. Una de las grandes críticas a la movilidad sostenible que se hacen normalmente es que la autonomía de los coches es limitada y por tanto no hay una infraestructura lo suficientemente amplia como para que tú puedas moverte grandes distancias con un coche eléctrico. ¿Nos tendremos que acostumbrar a ver gasolineras cada menos kilómetros? Hombre, normalmente las gasolineras contamos que va a haber más. Lo que sí está claro es que la carga de coche eléctrico va a estar en gasolineras, la carga rápida va a estar en gasolineras, pero va a estar en otros muchísimos sitios, con lo cual sí es cierto que para el coche eléctrico vamos a ver electrogasolineras muy continuamente, muy cercanas unas de otras, pero ojo, no quiere decir que las distancias o algunas carreteras sin pueblos, sin hoteles, sin restaurantes y sin gasolineras, pues no haya que hacer distancias grandes para el coche eléctrico y que tiene que asumir eso, que tiene que mejorar muchísimo la carga y la autonomía. Pues veremos cómo serán las gasolineras del futuro. Ya Julio López nos ha dado ya algunas claves multienergéticas, pensando en lo sostenible. Bueno, pues un poquito cómo viene el futuro. También supongo que con tecnología, inteligencia artificial y esas cosas, ¿no? Totalmente. Otra de las cosas que se habló y fue muy interesante en nuestro congreso fue cómo será, quién elegirá la gasolinera, ¿no? ¿Quién va a decidir? Sí, normalmente la eliges porque es la que mejor te pilla o por la que ha sido siempre, etcétera, o por el precio. Sí, pero eso lo estamos haciendo nosotros. Pero dentro de poco nuestros coches serán muy inteligentes y ya nos pondrán el abanico, es decir, en cuanto tengamos que hacer la carga, nos abrirán abanicos donde digan, mira, ¿tiene usted estas gasolineras? ¿Tiene usted estas ofertas? ¿Quiere que le reserve plaza para cargar? ¿Quiere que le reserve plaza para lavar y de paso recargamos? ¿Tiene la oferta esta? ¿Tiene este bono que me han mandado? Y eso a lo mejor lo decide ya el coche, o nos da unas opciones, nos da 3 opciones o 4, con lo cual después ya nosotros decidimos pues este o aquel, o en cualquier caso habrá también, y eso para el 2035 seguro que hay, coches totalmente autónomos que ya ellos van a decidir pues con unos parámetros y sin conductor, o donde el conductor esté allí pero no haga ninguna de este tipo de funciones, ya la tenga establecida el propio coche, ¿no? Que esté el conductor pero como muy alejado de este tipo de funciones y ya sea el coche el que conduce muchísimos kilómetros de forma autónoma y se acerca al surtidor ya que a lo mejor quitando venta. Todo eso tiene que ser un cambio muy importante, sobre todo para las gasolineras. Pues eso será lo que venga, que parece de ciencia ficción, pero está más cerca de lo que creemos. Julio López, presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio, gracias por hablarnos del futuro aquí en Lo que Viene. Muchísimas gracias a vosotros. En COPE, Lo que Viene. José Ángel Cuadrado. Según la Sociedad Española de Neurología, unas 800.000 personas sufren Alzheimer en España. Son el 60% de los casos totales de demencia, pero ojo que cerca del 30% de los casos no está diagnosticado. Seguro que tú, en tu casa o en tu entorno, tienes un caso conocido. Puede que incluso tengas que estar cuidando tú de esa persona, de tu madre, de tu padre, de tu abuelo, no sé. Y sabes también de primera mano lo duro y lo cruel que puede llegar a ser esta enfermedad. ¿Y qué es lo que viene? Pues los más pesimistas estiman que esa cifra de enfermos totales de Alzheimer se duplique en los próximos años. Pero ¿y qué dicen los más optimistas? ¿Cómo de cerca o de lejos
estamos de conseguir curar esta terrible enfermedad? Esa es la pregunta que hoy aquí en Lo que viene queremos resolver contigo, porque ¿tú te imaginas que cuando nuestro cerebro se esté deteriorando, cuando todas nuestras células se empiecen a marchitar, milagrosamente podamos tomarnos una pastilla o respirar un spray que mágicamente pueda echar para atrás todo ese envejecimiento, pueda rejuvenecer nuestro cerebro? Pues eso se lo ha imaginado uno de los mayores expertos en Alzheimer a nivel mundial. Es español, ha dedicado más de 40 años al estudio de esta enfermedad y se llama Jesús Ávila. Jesús, bienvenido a Lo que viene. Pues muchas gracias por invitarme. Eres neurocientífico del CSIC, investigador y profesor del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y se me ha olvidado decir una cosa que es importante: tienes 76 años y estás jubilado, y pese a ello estás ahí RQR. Yo, mientras no me echen, todo lo que pueda hacer, pues lo intentaré hacer. Pero estás currando más que de becario, ¿no? Eso es, sí, estoy a tope, porque cada vez hay más información y hay que tener más conocimientos, porque es que esto cada vez se trabaja más. Totalmente. Sí. Eres uno de los mayores conocedores de esta enfermedad, del Alzheimer. Si te parece, vamos a ir descubriendo poco a poco sus misterios y, sobre todo, las soluciones, lo que viene, porque hay que llenar lo que venga de optimismo y vamos a hablar de esa posibilidad de rejuvenecer los cerebros. De momento, lo habéis probado en ratones, ¿no? ¿Cómo han ido esos experimentos? Bueno, pues los ratones se busca que tengan una cierta edad para ver si ya los fallos que tienen cognitivos debidos a la edad pueden revertirse mediante una serie de técnicas en lo cual se busca eso, rejuvenecer las neuronas. Y hay una teoría en que dice que lo último que funciona en el cerebro durante el desarrollo, lo último que empieza a funcionar, es lo primero que empieza a degenerar. Esto, hay una zona en el cerebro que se llama el giro dentado, que es donde está la memoria episódica. Y se basa esta teoría en que tenemos a veces recuerdos de la infancia y recordamos mejor esas memorias de la infancia que a lo mejor lo que hemos comido el día anterior, que no nos acordamos. Es decir, que tenemos recuerdos de hace mucho tiempo que se mantienen mejor que los nuevos, y eso es porque cuando se obtuvieron los antiguos, el giro dentado funcionaba mejor que ahora cuando ya se es más viejo. Porque, ¿cómo de fácil es? Porque según lo cuentas parece algo bastante sencillo. Bueno, el problema de pasarlo del ratón al ser humano es que tenemos que hacer una serie de cambios genéticos y de manipulaciones genéticas en el ratón para la expresión de estos factores, y en este sentido lo que se está buscando también, y esto no solamente nosotros en el nivel de cerebro, sino en una compañía que acaba de hacer un señor que se llama Bezos, que es el de Amazon. ¿Jeff Bezos? Y Jeff Bezos está haciendo edificios, institutos privados para empezar a rejuvenecer a la gente. Pero me surge una pregunta. Para empezar a este experimento habéis tenido que llegar a una conclusión, y es demostrar que el envejecimiento es un factor de riesgo del Alzheimer. Que yo no sé hasta qué punto esto estaba claro. Esta es una buenísima pregunta, y es así. No es un factor, es el máximo factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer y para otros procesos neurodegenerativos, es el envejecimiento. Y en la introducción también ha habido otra cosa que me ha gustado, y es el que hay que ser optimista en lo que podamos. En lo que podamos, porque hay otras cosas que no podemos, como por ejemplo que cuando se hace el diagnóstico clínico de una persona de la enfermedad de Alzheimer puede ser demasiado tarde. Ya ha habido una muerte neuronal y ya es difícil recuperar parte de lo que ya se ha perdido. Por ello, es importante empezar a prevenir antes para que se produzca antes el estudio y el análisis y retrasar lo máximo que se pueda la enfermedad. Y en ese sentido, hay otros factores de riesgo que sean modificables. Y entre los factores de riesgo modificables, pues es el hacer ejercicio, el llevar una vida ordenada, como dicen, sobre todo pues no fumar mucho, todo esto. Y generalmente hay ahora una regla que es muy importante, que generalmente lo que es bueno para el corazón
es bueno para el cerebro y viceversa. ¿En qué manera nosotros podemos prevenir y predecir el Alzheimer? Es decir, yo que tengo 26 años ahora mismo, ¿yo puedo o existe la posibilidad de detectar si voy a sufrir Alzheimer en el futuro? Sí. Pues no sé si quiero, ¿eh? No. Hay dos tipos de Alzheimer. El de origen familiar, el que se hereda, que es menos del 1%, afortunadamente. Que hay un componente genético ahí, ¿no? Sí, si se tiene esa mutación, se sabe que si se llega a determinada edad, se va a tener la enfermedad sí o sí, si no hay nada que lo prevenga. Es más, acaba de ver, pero esto ya es de Guinness, de récord Guinness, acaba de describirse un caso de familiar de 20 años. O sea, pero esto es una persona de Alzheimer con 20 años. Sí, pero bueno, esto es una cosa de eso, pues para poner en los libros, no es normal. La enfermedad es eso, o de origen familiar, que es presenil, porque generalmente somos seniles, yo sí ya soy muy senil. No, hombre, no. Seniles menores de 65 años, esto es una regla que se da. Y los que son posseniles o seniles son a partir de 65 años. Sí. Bueno, pues la enfermedad de origen familiar es presenil, pero el 99% de los casos o más es senil. Y esto es una demencia senil, la enfermedad de Alzheimer. Sí. Entonces, en estos casos es en lo que también hay que buscar más la prevención y que a ver qué hacemos, por lo menos para retrasarlo, porque es demasiado tarde, y muy bien también indicado en la presentación, en el que hay todavía muchos casos que no se han diagnosticado, pues porque se necesitan nuevos métodos de diagnósticos y nuevos marcadores que sean lo más prematuros posibles, que sean unos marcadores muy prematuros, que antes de 20 años de tener la enfermedad o por ahí, y esto ya se puede ir haciendo, lo que pasa es que la tecnología es cara y a lo mejor todavía no se puede hacer para todos, pero por una tecnología de imagen que se llama el PET, Positron Emission Tomography, bueno, lo que se diga en español es que no me salía la traducción. El PET se puede ver si empieza a haber una serie de estructuras aberrantes con la mente perfecta y el conocimiento perfecto, de una serie de estructuras aberrantes que se llaman o placas seniles o ovillos neurofibrilares. Sí. Entonces, esto puede empezar a decir, esta persona ya empieza a tener estos problemas, aunque no se lo note, no lo note la misma persona ni los que están alrededor. Pero esto es algo que, si tuviéramos más medios, podía empezar a verse en la población general, pues eso, 20 años antes o un cierto tiempo antes. Y esto se está haciendo en los que son de origen familiar. Si empieza, por ejemplo, la enfermedad de origen familiar a los 50 años, se está haciendo el conocimiento y ver cuáles son estos marcadores tempranos 5 años antes, y hay algunos, como las placas seniles, 10 años antes, y ya están las placas seniles, 20 años antes, y 20 años antes ya están las placas seniles. Y se está empezando a hacer los tratamientos, por si se pudiera prevenir 5 años antes, esto no han dado resultados, porque ya es demasiado tarde, y ahora se está, y todavía no tenemos resultados, 10 años antes, y si no, pues habrá que ir para más atrás, y a lo mejor hay que empezar a tratar casi con los niños. Sí, igual que cuando les ponen el aparato, pues que ya se les empiece a tratar el Alzheimer. Recuerdo, estamos hablando con Jesús Ávila, investigador y profesor del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que trabaja para rejuvenecer tu cerebro, es decir, aplicar una proteína en esas células que tienes en el cerebro y que se están envejeciendo para retrasar todas esas consecuencias que provoca el Alzheimer. Por lo que cuentas, es una especie como de fuente de la eterna juventud, ¿no? ¿Eres una especie de Ponce de León? Bueno, yo no. Yo creo que quizás me voy más a lo real, o por lo menos lo que conozco. Bueno, por una parte también quiero decir que lo que estamos buscando es revertir el envejecimiento. Existe una serie de datos que indican que los genes, y que esto al final es lo más importante de todo,
no se mantienen del mismo modo a lo largo de toda la vida. Perdona, profesor, la vida, en general la vida es envejecer cada día un poco más hasta que al final te mueres. Con todo esto el paradigma cambia. Eso es, o sea, el problema además es que el envejecimiento tampoco es tan regular. Hay veces en unas personas que empieza por unos órganos y por otros en otras zonas del cuerpo. Nosotros lo que queremos es, insisto, que pasa en el cerebro. El sistema nervioso central es el resto. Esto, además, hay otros métodos también de recuperación, que ahí ya me meto con la física. Pues, por ejemplo, si uno no anda, ya le pueden poner lo que llaman ahora los esqueletos, pueden poner una prótesis de un brazo mecánico, etcétera. Hay cosas que se pueden rejuvenecer simplemente ya pues por otros métodos. Y eso es lo que nosotros buscamos, intentando revertir con estas reacciones químicas en sentido contrario, el ver que se puede volver a tener un cerebro con una mayor posibilidad de memorizar, de aprender, etcétera. Jesús Ávila, tienes 76 años, toda una vida dedicada a la investigación, estás jubilado, nadie mejor que tú para resolvernos esta pregunta. ¿La primera persona a la que se le curará el Alzheimer ha nacido? Ojalá te lo pudiera decir, no lo sé. Hombre, si es antes de 50 años habrá nacido ya. Si es antes de 100 años, pues a lo mejor está por nacer. No lo sé, es que este tipo de cosas... yo voy al trantrán, yo voy el día a día, no quiero profetizar a largo plazo porque no lo sé, porque seguro que me equivoco, o sea que no, yo no profetizo nada. Bueno, pues seguro que con tus investigaciones esa llegada de la primera cura del Alzheimer está más cerca. Jesús Ávila, neurocientífico del CSIC, investigador y profesor en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, muchas gracias por compartir con nosotros el futuro aquí en Lo que viene. Pues muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Seguimos en Lo que viene, donde nos imaginamos el futuro, donde te contamos los últimos avances en tecnología, en ciencia y también en medicina. Mira, quédate con esta frase. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Así es como el cirujano Diego González Rivas describe su trayectoria profesional. Este gallego es considerado una referencia mundial en cirugía torácica mínimamente invasiva. Ha recorrido todo el mundo para salvar vidas, ha visto de todo y vivido lo impensable. Sin ir más lejos, hace unas semanas consiguió salvar la vida a una chica en África que tenía, atento, desde hacía 2 años, una llave en el pulmón. Su constancia y su dedicación le han llevado a conseguir auténticos hitos para la medicina mundial. Ahora está tratando de conseguir un hospital ambulante para operar sin problema en cualquier parte del mundo. Lo cierto es que esta historia, la de Diego, es la unión de muchas otras, porque este doctor ha recorrido más de 128 países para salvar vidas. Sus inicios en la cirugía torácica mínimamente invasiva, que así es como se denomina la especialidad, fueron en 2016. Se trasladó a Estados Unidos para aprender la técnica en la que podían operar, atento, realizando solo 3 o 4 incisiones. Volvió a España para aplicarlo y cuando llegó a tratar 100 casos, volvió a Estados Unidos para seguir aprendiendo. Allí vio que esta misma técnica se realizaba con la mitad de incisiones, con solo 2. Y eso le llevó a plantearse que quizás, si podían reducirlo a 2, ¿por qué no a una única incisión? Y cuando llevaba un tiempo haciendo 2 incisiones me di cuenta de que se podía hacer todo con una. Y en junio del 2010 hice la primera cirugía del mundo con una sola incisión. Y eso ya, bueno, fue el comienzo de la revolución a nivel mundial. Y bueno, empecé a expandirla por el mundo, a viajar y a implantarla en muchísimos países, ¿no? Diego rompió los esquemas y se convirtió en la primera persona del mundo en aplicar esta técnica, casi nada. Y si algo ha demostrado es que es buena gente, que quiere ayudar al máximo número de personas independientemente de dónde se encuentren. O lo que es lo mismo, tratar a pacientes de todo el mundo, África, India, Alemania, América Latina o los nacionales aquí en España. Ese fue el caso de Pablo. Este joven tenía un pronóstico fatal, un tumor en el pulmón inoperable, pero teniendo una oportunidad, Diego lo intentó. Pablo es uno de muchos, hemos operado muchísimos así de ese estilo, pero Pablo fue llamativo porque era muy joven y era un chico con un tumor enorme que estaba muriéndose. O sea, si llega a esperar un par de semanas más se muere, no hubiera aguantado. Y el chico, por casualidades de la vida, contactó con nosotros, no recuerdo por qué. Yo vi el caso y dije, este chico se opera o se muere, hay que ir a por todas. Se lo planteé, él dijo que sí y lo operamos y bueno, pues esto fue hace, 6 años, 5 años. El chaval está perfecto y trabajando y
y sin tumor, curado. Uno de los últimos casos dio la vuelta al mundo porque parecía sacado de una película. Fue hace apenas unas semanas, su primera vez en el Congo, tenía planificado estar solo 2 días y justo donde estaban trabajando se presentó una chica de 14 años que tenía, atento, una llave en el pulmón. Se la tragó con 12 añitos, algo inexplicable para Diego por el tamaño de la tráquea de la niña. Allí los médicos no supieron ni pudieron tratarla. Y algo que se hubiese operado de urgencia en cualquier país desarrollado le supuso casi perder la vida. Pasó 2 años sin apenas moverse, estando en casa, porque conforme pasaba el tiempo, el dolor aumentaba. Bueno, eso fue algo absolutamente excepcional y que, bueno, creo que no voy a olvidar jamás, ¿no? Porque estábamos en el Congo operando, era la primera vez que se hacía allí cirugía mínimamente invasiva en el país, y una chica que estaba en su casa y nos vio, vino corriendo al hospital para decirnos que tenía una llave en el pulmón desde hacía 2 años. Lo que no me explico es cómo sobrevivió. Tuvo una crisis asfítica, casi se muere asfixiada, no murió, por suerte, y la llave siguió bajando y llegó hasta el bronquio. Por lo que nos contó, fue al hospital días sucesivos, nadie fue capaz de quitársela. Y ahí fue cuando ellos actuaron. Rápidamente le llevaron al quirófano y consiguieron extraer esa llave. Eso sí, fue una operación realmente compleja. Y la llave ya estaba perforando el pulmón, estaba a punto de salir. O sea, hubiera muerto esa niña seguro en unos meses, seguro. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue una cirugía muy difícil, porque claro, allí no teníamos los medios para operarla. Es una cirugía muy compleja, hay que abrir el bronquio, se llama broncoplastia, hay que reconstruir luego el bronquio para no quitar el pulmón. Pero al estar en el medio del pulmón, pues es muy complejo llegar ahí. Pero bueno, yo tengo mucha experiencia en cirugías reconstructivas de ese tipo, y bueno, fue lo que me dio la posibilidad de hacer ese caso. La niña se fue para casa el segundo día, reconstruimos todo el bronquio, lo limpiamos y en 2 días estaba en su casa, feliz. Alucinante, fue algo totalmente increíble que pudo hacer gracias a su trayectoria profesional, su largo recorrido haciendo intervenciones por todo el mundo, enfrentándose a casos sumamente extremos. Y es que Diego ha operado a personas inoperables, casos que prácticamente se daban ya por perdidos y que a día de hoy están bien. Y también lo ha hecho en situaciones increíbles, como por ejemplo cuando operó en plena guerra. Desde el 2010 viajando sin parar todo el año, todas las semanas, a diferentes países, continentes, operando en las circunstancias más agresivas que te puedes imaginar, más hostiles, pues he vivido todo tipo de aventuras, ¿no? Estar operando que se vaya la luz, que se apague todo, estar operando en medio de la guerra, en Gaza, o estar operando con un guardaespaldas dentro del quirófano, en Pakistán, por ejemplo. He pasado miedo, he tenido situaciones de mucha adrenalina. Y a raíz de todas esas situaciones se ha dado cuenta de que sin el equipo suficiente hacer su trabajo se le complica bastante, y en esas están ahora. Quieren conseguir un hospital ambulante, es decir, un hospital que pueda trasladarse allá donde vayan, especialmente a África. Y este hospital es también el motivo por el que han creado la Fundación Diego González Rivas. Han operado en 30 países de África y siempre se han encontrado con la misma situación, la escasez de equipos y de medios para intervenir. Cuando van a África tienen que planear durante meses ese viaje para que no les falte de nada, y a veces eso es misión imposible. Es un hospital andante. Hemos creado la Fundación Diego González Rivas precisamente para poder conseguir acercar a los países más en vías de desarrollo la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Yo llevo muchos años yendo a África a operar, ¿no? En misiones pues, altruistas para ayudarles, para operar casos complejos. Cada vez que voy son meses de trabajo, porque claro, operar de forma mínimamente invasiva en África es una aventura absoluta. Lo primero porque allí no tienen cámaras de alta definición, no tienen las grapadoras, no tienen el material, no tienen nada. Entonces tienes que encargarte de que todo llegue allí a su tiempo. A veces el material no llegaba, otras veces la aduana retenía algunos instrumentos que les hacían falta, es decir, tenía que recurrir a pedir ayuda a los hospitales de estos países y en muchas ocasiones no tenían la posibilidad. Pero es que otras veces las que tenían el material era otra cosa lo que les fallaba. Imagínate estar en plena operación y que de repente se vaya la luz. En Mali, en Níger, yo recuerdo de estar operando pacientes muy muy complejos y que se va la luz, y esto ocurre cada 2 horas. Entonces claro, imagínate estar operando en un paso crítico en la arteria pulmonar con vídeo, que estás operando con una incisión de 2 centímetros y que de repente pierdes el control porque se va todo, te quedas a oscuras. Ese tipo de problemas con una unidad bien equipada se solucionan, ¿no? Y esa es una idea bastante innovadora que hemos tenido y que no se ha hecho nunca jamás en el mundo y que se va a hacer por primera vez. Muchos imprevistos que, sumados a las peticiones de otros países, idearon esta unidad que se encuentra aún financiándose y que Diego nos ha explicado en qué consiste realmente. Una unidad móvil, camión enorme, pues dotado con quirófanos, con toda la tecnología, dotarla a tope, es decir, cámaras de alta definición, grapadoras, todo instrumental para poder desplazarlo a países que no tienen nada. Yo he usado en la vida los obstáculos como oportunidades y no como problemas, ¿no? Y creo que los obstáculos que te ponen en la vida son fundamentales para desarrollar y crecer. En cirugía, un cirujano se hace ante la adversidad.
adversidad, ante los casos difíciles, ante las situaciones que las que tiene que pensar. Por lo tanto, yo todos esos obstáculos que encuentro en la vida me valió para reinventarme en otros campos, ¿no? La robótica, por ejemplo, que la desarrollé Uniportal. Diego González Rivas, quédate con ese nombre, una referencia mundial en cirugía torácica mínimamente invasiva. Una técnica que no para de trabajar por todo el mundo para salvar todas esas vidas. Más de 120 países, miles de personas ayudadas. Y ahora, entre operaciones y desarrollar nuevas técnicas como la Uniportal, ha formado la Fundación Diego González Rivas para hacer un hospital móvil con el que operar por todo el mundo sin problemas. Siempre con esa técnica novedosa de una sola incisión que ha revolucionado la medicina y que exporta a todo el planeta. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Trata de imaginarte ahora esa hora por la que pasas cada día cuando vas al trabajo o cuando vas a comprar. Sí, esa hora que ya ni te acuerdas de cuándo empezó, pero que ya es un elemento más de la calle. Ahora quiero que visualices todos esos obreros que trabajan. ¿Qué llevan puesto? ¿Un casco? ¿Unos guantes? ¿Un chaleco naranja o amarillo? ¿Unas botas gordas? Y probablemente si están subidos en el andamio, lo más probable es que lleven un arnés atado a la cintura. Vamos a cambiar de escenario. Y nos metemos ahora dentro de una empresa de paquetería, por ejemplo. Una empresa que se encarga de llenar camiones dentro de cajas para enviarlos a tu casa cuando pides algo por internet. Hay trabajadores moviendo cajas de un lado para otro, cogiendo palés, agachándose, subiendo escaleras. Es pensarlo y ya solo me agobio, me duelen las lumbares. O imagínate todos esos trabajadores del campo, todos esos temporeros que dentro de muy poquito van a empezar a cosechar todo lo cultivado. Frutas, verduras, hortalizas, todo, y en muchas ocasiones que se sigue haciendo de manera manual. ¿Cómo deben de sufrir esas espaldas? En situaciones como esta, donde el físico es una parte clara del trabajo vital, en muchas ocasiones la tecnología está avanzando para, atento, poder reducir hasta en un 60% las bajas laborales que hay en España y que se deben a lesiones lumbares, que son el 25% total de ellas. ¿Y todo eso cómo? Pues a través de, atento, un exoesqueleto, una especie de traje que te da superpoderes, ¿no es así, Bernat? Nos ayuda y nos protege la espalda, eso sí. Bernat Graupera, ya lo has escuchado, trabaja en Healthy Swiss, la compañía que ha traído a nuestro país Muscle Suit Every, no sé si lo he pronunciado bien, este exoesqueleto. Perfecto. Para proteger nuestra zona lumbar. Oye, Bernat, descríbenos cómo es esto exoesqueleto. Vale, el esqueleto es como una estructura o como un arnés. Es capaz de activar y actuar como un músculo artificial y nos da una fuerza asistida de 25 kilos. Eso no quiere decir que nos dé más fuerza, pero aparte de inducirnos a corregir posturalmente nuestra manera de levantar el peso, nos protege y libera esa zona lumbar de la carga que siempre estamos ejerciendo en esa zona cuando levantamos peso. Entonces, cuando hablamos de proteger es, por ejemplo, no es que ahora empecemos a levantar cosas de 100 kilos, sino que con la fuerza que aplicábamos antes para levantar, 25 kilos, que es un peso bastante considerable, pues hagamos la fuerza de 5 kilos. Correcto, esa sensación, porque el equipo hace una transferencia de fuerzas que lo que nos hace trabajar con el cuádriceps, que por naturaleza es nuestro músculo natural más resistente. Pensad que es el principal músculo de nuestro sistema motriz y a su vez nos sostenta todo el tronco superior. Pues que hacemos la fuerza con el cuádriceps y liberamos de esa forma la carga en la zona lumbar. Esos 25 kilos de fuerza nos da mucha más estabilidad. Claro. Y evidentemente nos asiste para ayudarnos a levantar el peso en las tareas que has comentado antes. Vamos, Bernat, a lo práctico. Precio, por ejemplo, porque yo he estado sondeando el mercado de los exoesqueletos y se acercan a los 6.000 euros. Esto parece, sinceramente, inasumible para muchas empresas. Nuestro precio es un precio básicamente definido por nuestro fabricante. Piensa que este proyecto nace de una spin-off en la Universidad de Tokio, tutelada por el doctor Kobayashi, que es ingeniero mecánico, y empezó el desarrollo de un equipo para ayudar a las personas. Cuando empezaron el proyecto en la Universidad de Tokio, el Ministerio de Sanidad y Agricultura japonés apoyó este proyecto. Y una de las premisas era que este producto fuera al alcance tanto para industria, para empresas, pero también para particulares. Claro. Porque el proyecto nacía para hacer transferencias de pacientes de cama silla de ruedas, y en Japón la media de edad es muy alta y hay muchísima gente que tiene un familiar en casa, ya sea mayor o con discapacidad, que también tiene por qué acceder a esa innovación y a ese proyecto. Es por ese motivo que ese precio
nuestro es de 1.450 euros, 1.500 euros. He puesto yo algunos casos de este exoesqueleto que pues puede ser fundamental para trabajadores de la agricultura, de la construcción, de la logística. Tú hablabas ahora de los cuidadores del hogar para mover pacientes de un lado a otro. ¿Alguno más? Correcto. No todos los trabajos que requieran una manipulación de carga de forma recurrente. Hay infinidad de aplicaciones, incluso en uso particular. Un particular también, si es autónomo y quiere utilizarlo para proteger su espalda cuando está haciendo cualquier tipo de trabajo que requiera esfuerzo lumbar, puede utilizarlo perfectamente. ¿Y en cuánto tiempo, Bernat, tú estimas que vamos a poder ver a esas personas que trabajan en la obra todos los días o esos temporeros que recogen fresa pues trabajando con exoesqueletos? Poco a poco. Yo creo que ya estamos en ese camino y hay un cambio desde que la prevención se ha juntado también con lo que es la producción y evidentemente hemos demostrado que invertir en salud es invertir también en mejorar el entorno laboral y en nuestra vida laboral también. Y hay en España hay clientes que están utilizando estos equipos y poco a poco vamos presentando la tecnología, porque es una tecnología muy nueva y no se conoce en España, aunque lleva 9 años implantado en Europa, hay en Japón, pero poco a poco. La recepción y la sorpresa de que la gente que lo prueba es fantástica. Pues eso será lo que venga, esos exoesqueletos para trabajadores cuyo físico sea fundamental a la hora de trabajar. Por ejemplo, esos temporeros, esas personas que dedican a la agricultura, también personas que se dedican a cargar cajas de un lado para otro. Veremos cuánto tiempo tardamos en verles con esos trajes de verdad, ya te digo, aunque no te dé superpoderes, casi. Bernat Graupera trabaja en Healthy Suite, la compañía que ha traído a nuestro país Muscle Suite Every, el exoesqueleto para proteger nuestra zona lumbar. Gracias por hablarnos del futuro aquí en Lo que viene. Muchas gracias a vosotros, Álvaro. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Estamos llegando al final de este programa y antes de despedirme de ti quiero darte un dato que me ha llamado muchísimo la atención. En un momento en el que lo que parece que viene es la sostenibilidad, el reciclaje, el alargar la vida útil de las cosas, 7 de cada 10 españoles asegura que tira fruta y verdura a la basura con frecuencia. El año pasado en nuestro país se desperdiciaron 1,2 millones de toneladas de alimentos. 1,2 millones. Es una absoluta barbaridad. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues que cada español tiró a la basura de media algo más de 28 kilos de comida. Sobre todo frutas y verduras, como te decía, pero también salsas, carnes congeladas, legumbres. Escucha las razones que hemos escuchado en la calle. Pues que a veces se me va la mano y cocino de más. Siempre hay cosas que hay que terminar botando. Como mucho fuera y al final eso, todo eso que compro a la semana además, igual tiro un cuarto de lo que compro. La comida que cocino, esa sí que hay que congelarla. Te dices, me lo como mañana y como se te olvide, pues comes 2 días garbanzos, 3 y al tercero ya... Hasta un 75% de la población, según un estudio del Ministerio de Agricultura, tiró alimentos a la basura tal y como los compraron. Dentro de este grupo destacan hogares con una edad de media de 49 años con niños de cualquier edad. ¿Y qué pasa en el resto del mundo? Pues se calcula que más de 1/3 de todos los alimentos producidos en el mundo se desperdician. 1 de cada 3. Tela. Como puedes imaginar, en los restaurantes también se desperdicia mucha comida. Ahora es más habitual, pero hasta hace no mucho eran pocas las personas que pedían llevarse a casa lo que les había sobrado de una comida o de una cena. Por ejemplo, se estima que el 62% de la comida no consumida en restaurantes se tiene que desechar. Hasta aquí el problema. Pero esto es lo que viene y lo que viene es solucionar las cosas, como por ejemplo la solución que ofrece una aplicación llamada Too Good To Go, que conecta a las personas y a los negocios en el momento y el lugar adecuados para combatir el desperdicio. ¿Cómo nació esta idea? En Too Good To Go trabaja Carlos García y nos cuenta que todo surgió cuando un grupo de españoles se fueron a comer a un buffet en Dinamarca. Y al finalizar el servicio pues vieron como los camareros estaban tirando a la basura toda esa comida que había sobrado. Claro, fue una imagen que les impactó y les llevó pues a investigar un poco sobre el problema del desperdicio de alimentos. Claro, se dieron cuenta de toda la cantidad de comida que se desperdicia a nivel mundial,
que decidieron de por qué no buscar una solución y plantear una solución para que toda esa comida que sobra al final del día en este tipo de comercios, de negocios, de establecimientos de alimentación, pues por lo menos se le pueda dar una segunda oportunidad. Bueno, pero ¿esto cómo lo hacen? ¿Cuál es el funcionamiento de esta aplicación? Básicamente lo que hace es conectar a las personas con estos negocios de alimentación donde se va a tirar la comida y se la ofrece a un precio más económico. Pero atento que tiene sorpresa. De esta manera lo único que tienes que hacer es seleccionar el establecimiento preferido, reservas y pagas tu pack a través de la aplicación y lo vas a recoger al establecimiento a la hora que te indica, en este caso, la aplicación. El pack que tú estás salvando a través de la aplicación es un pack sorpresa. ¿Qué significa esto del pack sorpresa? Pues que tú no vas a saber con antelación cuál es el contenido de ese pack, ya que lo que te vas a encontrar dentro pues va a depender cada día del excedente que haya sobrado en el establecimiento. Ganan los consumidores porque tienen productos más baratos y también los establecimientos porque desde que esta aplicación comenzó a funcionar se han salvado miles de millones de kilos de comida. Sí, desde que comenzamos a luchar contra el desperdicio de alimentos en 2016 en Dinamarca, a nivel global, que ya estamos operando en 17 países, hemos conseguido salvar más de 198 millones de packs de comida, que equivale pues a haber evitado el desperdicio de casi 198.000 toneladas de alimentos, lo que es una auténtica brutalidad. Too Good To Go llegó a España en 2018 y ya son más de 16.000 los establecimientos que se han sumado a su idea. 16.000 establecimientos que quieren contribuir a hacer de este un país mejor, un mundo mejor casi nada. Otra vez la tecnología e ideas puestas al servicio de los demás. Esto ha sido Lo que viene. Gracias por estar ahí con nosotros una semana más, pero recuerda que nos seguimos escuchando en COPE, en cope.es y también en las redes sociales. Adiós, adiós. Tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions, and having bad ideas. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And I can't see you here, wonder where am I? It sort of feels like I'm running out of time. I haven't found what I was hoping to find. You said you gotta be up in the morning, gonna have an early night, and you're starting to bore me, baby. Why'd you only call me when you're high? Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos. Es un creador de opinión. Me parece un informador extraordinario. Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor programa de fútbol. Menudo máquina, Manolo. COPE es más que una radio. ¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Fantástico, me encanta! También en cope.es y en tu móvil.